La gnosis del cristianismo primitivo. El descubrimiento de la biblioteca de Nag Hammadi en 1945 supondría, desde la perspectiva de la historia del cristianismo primitivo, una revisión profunda del modo de valorizar el cristianismo de los primeros siglos y, muy especialmente, de uno de los fenómenos ideológicos que dominaron el pensamiento no solo religioso, sino filosófico de la cuenca del Mediterráneo durante los siglos y al cuarto de nuestra era. 1. El gnosticismo y la gnosis del cristianismo primitivo. Hasta este revelador hallazgo, solo se había contado, prácticamente, con la perspectiva de aquellos que, desde lo que posteriormente sería considerado como ortodoxia. 2. Se opusieron y mostraron su rechazo a esta expresión de filosofía perennis et universalis. 3. Se hace preciso clarificar aquí que, diversos de los grupos o figuras que fueron considerados o se autoconsideraban gnósticos, en realidad, por sus doctrinas y desenvolvimiento ético, no lo eran. 4. Tal es el caso, entre otros, de Simón el Mago. En sus exposiciones el vocablo Cristo. 5. No aparece, es decir, no considera la trascendencia de la figura del Salvador. Se ha definido el gnosticismo como fenómeno religioso profundo, unitario y autónomo del que el gnosticismo cristiano constituye una de sus manifestaciones. 6. En forma más específica, el gnosticismo del cristianismo primitivo es considerado como una escuela filosófica o corriente esotérica. 7. Cristiana identificable desde mediados del siglo I y que se mantuvo vigente durante casi 5 siglos de actividad hasta el siglo VI, propagándose por Palestina, Siria, Asia Menor, Arabia, Egipto, Italia y la Galia. 8. 1. A Piñero, Textos Gnósticos Biblioteca de Nag Hammadi, página 10. Editorial Trotta, 2011. 2. La Iglesia primitiva no estaba constituida por una sola ortodoxia de la que luego se apartaron diversas minorías heréticas, por el contrario, el cristianismo asumía en la antigüedad una significativa variedad de formas, ninguna de las cuales representaba con claridad a una importante mayoría de creyentes en detrimento de las demás. Gnosticismo y gnosis del cristianismo primitivo. Escritos del cristianismoprimitivo.com. Es al gnosticismo a quien se debe la primera expresión de una teología cristiana sistemáticamente expuesta. 9. Y el primer documento cristiano que revela una doctrina sobre el Dios uno y trino, Padre, Hijo, Madre / Espíritu. Tratado tripartito NHCI 5. 10. Reconociéndoseles a los gnósticos cristianos los grandes valores de exégesis y doctrina en las alturas con que espontáneamente se mueven. 11. El origen, sustrato o fuente del gnosticismo del cristianismo primitivo, como el presente en otras tradiciones de conocimiento o latitudes espirituales, es la gnosis. Gnosis, del griego, significa conocimiento. En este contexto, es el conocimiento en sí mismo, el conocimiento perfecto. 12. El conocimiento de la verdad más, este conocimiento, por su naturaleza, escapa a los normales análisis racionalistas y va más allá de la mera creencia, pues el correlato de este conocimiento es el sí mismo, la intimidad infinita o espiritual de la persona, su verdadera realidad o ser interior. Este conocimiento intuitivo, directo, es revelador y salvador pues, revelándole su verdadera naturaleza psicológica y espiritual, libera al gnóstico. Gnósticos, el que conoce, conocedor, de la ignorancia, del engaño y
engaño y le permite saber quiénes éramos y en quienes nos hemos convertido. Dónde estábamos y a dónde hemos sido arrojados, así a dónde nos apresuramos y de dónde somos redimidos, qué es la generación y qué es la regeneración. 13. Tal como se reseña en el Evangelio de la Verdad, NHCI 3, de los manuscritos de Nag Hammadi, el que llegue a conocer de este modo sabe de dónde ha venido y a dónde va. Sabe, como el ebrio que ha salido de la embriaguez, que se ha vuelto hacia sí y que ha recuperado lo propio de él. 14. Escribe el autor de los Estromata, Clemente de Alejandría. La gnosis es, por así decirlo, un perfeccionamiento del hombre en cuanto hombre, que se realiza plenamente por medio del conocimiento de las cosas divinas, confiriendo en las acciones, en la vida y en el pensar una armonía y coherencia consigo misma y con el logos divino. 15. La fe es, por así decirlo, como un conocimiento en compendio de las cosas más necesarias, mientras que la gnosis es una explicación sólida y firme de las cosas que se han aceptado por la fe, construida sobre ella por medio de las enseñanzas del Señor. Ella conduce a lo que es infalible y objeto de ciencia. A mi modo de ver, se da una primera conversión salvadora, que es el tránsito del paganismo a la fe, y una segunda conversión, que es el paso de la fe a la gnosis. Cuando ésta culmina en la caridad, amor, llega a ser al que conoce, amigo del amigo que es conocido. En relación a la gnosis cristiana, Clemente de Alejandría también reseña: el Señor no reveló a muchos lo que no estaba al alcance de muchos, sino a unos pocos, a los que sabía que estaban preparados para ello, a los que sabía que podían recibir la palabra y configurarse con ella. Los misterios, como el mismo Dios, se confían a la palabra viva, no a la letra. Y si alguno objeta que está escrito que nada hay oculto que no haya de manifestarse, ni escondido que no haya de revelarse, Mt 10, le diremos que la misma palabra divina anuncia que el secreto será revelado al que lo escuche en secreto, y que lo oculto será hecho manifiesto al que es capaz de recibir la tradición transmitida de una manera oculta, como la verdad. De esta suerte, lo que es oculto para la gran masa, será manifiesto para unos pocos. 17. Si admitimos que el mismo Cristo es sabiduría que actúa mediante la actuación de los profetas, por medio de la cual puede uno aprender la tradición gnóstica de la misma manera con que él durante su vida enseñó a los santos apóstoles, la gnosis será una sabiduría que consiste en un conocimiento y una comprensión de las realidades presentes, futuras y pasadas, con la seguridad y firmeza que le confiere el hecho de haber sido entregado y revelado por el Hijo de Dios. Esta gnosis fue entregada por vía no escrita a algunos de los apóstoles y nos llegó por transmisión de generaciones sucesivas. 18. Expresado por Henry Charles Puech, historiador de las religiones, la gnosis es una experiencia o se refiere a una eventual experiencia interior, por la que en un estado de iluminación que es regeneración y divinización, el hombre se restablece en su verdad, se recuerda y toma conciencia de sí, es decir, al mismo tiempo, de su naturaleza y origen auténticos. Por esto se conoce y reconoce en Dios, conoce a Dios y se muestra a sí mismo como emanado de Dios y ajeno al mundo, adquiriendo de este modo, con la posesión de su mismidad y de su condición verdaderas, la explicación de su destino y la certeza definitiva de su salvación, descubriéndose por derecho y por toda la eternidad como ser verdadero. 19. En el libro de Tomás el Atleta. 20. De la Biblioteca de Nag Hammadi, NHC.
2,7 El Salvador dice a Judas Tomás: puesto que se ha dicho que eres mi hermano gemelo y mi verdadero amigo, examina y conoce tú mismo que eres, como eres y como debes ser. Sé que has alcanzado el conocimiento, puesto que me has conocido, porque yo soy el conocimiento de la verdad. Alcanzo ya el conocimiento y serás llamado él que conoce, pues el que no se conoce, no conoce nada. Pero el que se ha conocido ha llegado ya al conocimiento tocante a la profundidad del todo. Para los gnósticos del cristianismo primitivo, el apóstol de los gentiles, el apóstol Pablo, es una referencia clara de aquel que ha tenido la experiencia de la gnosis. Es precisamente por la presencia de algunos elementos indicadores de esta vivencia en sus escritos que se considera al gnosticismo cristiano y a la gnosis que la sustenta, identificable desde mediados del siglo I. En la Iglesia naciente. 23. Los propios gnósticos valentinianos, refiere Clemente de Alejandría en sus Estromatas 7.17, consideraban que Valentín fue oyente de Teudas, y Teudas, por su parte, discípulo de Pablo. Contemporáneamente, la profesora Elaine Pagels considera que ha de tenerse en cuenta el considerable cuerpo de evidencias que atestigua la exégesis gnóstica de Pablo. 24. En el Coloquio Internacional sobre los Orígenes del Gnosticismo celebrado en Mesina en 1966, los investigadores allí reunidos consensuaron que el núcleo esencial de las doctrinas gnósticas del cristianismo primitivo era la concepción de la presencia en el hombre de una chispa divina que proviene del ámbito de lo divino, que ha caído en este mundo, regido por la fatalidad y la ley del nacimiento y la muerte, y la necesidad de que esa chispa divina sea despertada por la contraparte divina del ser humano, su intimidad infinita o espiritual, para poder ser finalmente reintegrada en su estado primigenio, en el reino de lo divino, lugar de donde procede la ascesis asterisco de la gnosis del cristianismo primitivo. Gran parte de los textos gnósticos cristianos se valieron del simbolismo, la metáfora o la alegoría para expresar no solo el proceso de la creación desde el Dios absoluto e inmanifestado, agnostos ious, sino también la naturaleza del microcosmos, del mundo interior, del ser humano. Con esto último destacaban la necesidad de adentrarse en el propio interior para descubrir, dentro de sí, la causa del sufrimiento, del dolor, la angustia e insatisfacción. Como describe Monoimo, gnóstico citado por Hipólito en sus refutaciones. Abandona la búsqueda de Dios y la creación y otros asuntos de parecida índole. Buscadle tomándoos a vosotros mismos como punto de partida. Averiguad quién hay dentro de vosotros que se adueña de todo y dice, mi Dios, mi mente, mi pensamiento, mi alma, mi cuerpo. Averiguad las fuentes del pesar, del gozo, del amor, del odio. Si investigáis cuidadosamente estas cuestiones, le encontraréis en vosotros mismos. 26. Conociendo la realidad interna es que se abre la puerta a la posibilidad de reparar en sí mismos la deficiencia que origina la falta de plenitud del alma. No es de extrañar pues que Jung, uno de los más destacados exploradores de la psique de nuestro tiempo, se sintiera tan atraído por las doctrinas gnósticas y concluyera, es claro e indudable que muchos de los gnósticos no eran otra cosa que psicólogos. 27. Psicólogos, en el sentido profundo y etimológico de la palabra. Psicología, psique alma y, logía, tratado, o, estudio, sabio sobre él. Alma y el espíritu del ser humano. Pues la psique lleva dentro de sí misma el potencial para liberación o la destrucción. 28. En su anhelo de alcanzar la perfecta completitud,
regresar al reino del Padre y Madre Celestial, con la herencia perdida recuperada, la perla y las vestiduras de luz del himno de la perla, su propia alma y espíritu revestidas de luz. El gnóstico cristiano comprende la necesidad de purificarse interiormente, pues sabe que son las tinieblas interiores del error y la ignorancia, las que le han alejado y alejan del reino de la luz. Se hace preciso, pues, sacar de adentro lo que nos destruye. Si sacas lo que está dentro de ti, lo que saques te salvará. Si no sacas lo que está dentro de ti, lo que no saques te destruirá, dice Jesús en el Evangelio de Tomás. 29. Este singular texto de sobria espiritualidad del cristianismo gnóstico primitivo alienta a encontrar el tesoro escondido, oculto, que es el camino, y la verdad, y la vida, dentro de sí mismos, en nuestro interior. Como señala la profesora Nicola Densey-Lewis, el texto entre corchetes es nuestro. El Jesús del Evangelio de Tomás parece sugerir que un lector que obtiene la gnosis adecuada, las llaves de la gnosis, puede convertirse en realidad no en un cristiano, sino en un Cristo, cristificarse. En lugar de poner su fe, solo, en Jesús, se alienta a los lectores a buscar a su Cristo interior para encontrar la salvación. 30. Por ello están presentes en los más significativos textos gnósticos del cristianismo primitivo, la referencia a la depuración del mal de raíz dentro de sí mismos, la purificación del corazón, que permite alcanzar la plenitud que se deriva de la libertad de no ser esclavos del pecado, de la ignorancia y el error. Quien posee la gnosis de la verdad es libre, porque quien es libre no peca. Pues quien peca es esclavo del pecado, la madre es la verdad, el conocimiento es el Padre. A aquellos a quienes no es permitido pecar el mundo les llama libre. La gnosis de la verdad eleva los corazones de aquellos a quienes no les es permitido pecar, es decir, los hace libres y los enaltece por encima de este mundo. Evangelio de Felipe, 77, 13-35. No dejan de retransmitir, en definitiva, lo que Jesús el Cristo, el Maestro de maestros gnósticos cristianos, dice: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Evangelio según Mateo 16, 24. Porque de dentro, del corazón de los hombres, salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Evangelio según Marcos 7, 21-23. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Juan 12, 24. Así el Evangelio de Felipe de la Biblioteca Gnóstica de Nag Hammadi declara: por ello dice el Logos, ya el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Este no podará, pues, lo que se poda brota de nuevo, sino que cava, hasta el fondo, hasta sacar la raíz. Jesús arrancó la raíz enteramente, otros, en cambio, solo en parte. Nosotros mismos, cada uno de nosotros, penetre hacia la raíz del mal que está dentro de él, y arránquelo de raíz de su corazón. Será arrancado si lo reconocemos. Pero si lo ignoramos, echa raíz en nosotros y produce sus frutos en nuestro corazón. Él nos domina. Nosotros somos sus esclavos. Nos hace cautivos, induciéndonos a hacer lo que no queremos, y lo que queremos no lo hagamos. Es poderoso porque no lo reconocimos y mientras esté allí, en el corazón, sigue actuando.
La ignorancia es la madre de todo mal. La ignorancia resultará en muerte, pues aquellos que provienen de la ignorancia, ni fueron, ni son, ni serán, la verdad da la libertad. El Logos dijo, si conocéis la verdad os hará libres. La ignorancia es esclavitud, la gnosis es libertad. Si conocemos la verdad, hallaremos los frutos de la verdad en nosotros. Si estamos unidos a ella, nos aportará nuestra plenitud, pleroma. Evangelio de Felipe, 82 a 8414. Clemente de Alejandría reseña las palabras del maestro gnóstico Valentín. También Valentín, escribiendo a algunos, se refiere a los apéndices, o pasiones, del alma, con estas mismas palabras, uno solo hay bueno, cuya libre expresión es la manifestación a través del Hijo, y por medio de él. Únicamente podría el corazón purificarse, una vez expulsado de él todo espíritu malo. Pues muchos espíritus lo habitan y no le dejan purificarse, ya que cada uno de ellos ejecuta su propio cometido, exasperándolo frecuentemente con deseos inconvenientes. A mi entender, al corazón le sucede lo que a una posada. Pues ésta es maltratada, deteriorada y con frecuencia ensuciada por gente que se comporta sin recato alguno, sin preocuparse en absoluto por el lugar, por cuanto pertenece a otro. De la misma manera, el corazón, hasta que no se encuentra con la providencia, es impuro, morada de muchos demonios, los propios defectos inherentes. Pero, cuando se ocupa de él el Padre único y bueno, aparece santificado y resplandece de luz, y así se llena de felicidad él, que tiene un tal corazón, puesto que verá a Dios. Clemente de Alejandría, Estromata, 2, 114,3-6. Clemente de Alejandría define a esta depuración o purificación interior de los propios defectos inherentes, espíritus malos o demonios interiores, como muerte gnóstica, siendo un morir en vida al error y la ignorancia. La muerte gnóstica, thanatos gnósticos, lleva ahí. Separa el alma de las pasiones, Estromata, 7. 71, 3, y es por ello, muerte. Salvadora, Thanatos Soterías, Pedagogo, 2, 8, 2, 31. 31. Paola Druille, Clemente de Alejandría, los tres tipos de muerte y su alcance moral. Universidad Nacional de La Pampa, 2010. 14. Este morir antes de morir es, para el apóstol Pablo, cotidiano. Os aseguro, hermanos, por la gloria que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. 32. De ahí que, desde esta significación, pueda comprenderse por qué los verdaderos gnósticos del cristianismo primitivo, sin negar la resurrección del Salvador con su cuerpo físico. 33. Resaltaban la necesidad, siguiendo el ejemplo y camino trazado por Jesucristo, de que la resurrección debía darse como proceso espiritual en vida, siendo esta la culminación de haber llegado a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. 34. Los que dicen que primero morirán y, luego, resucitarán yerran. Si uno no recibe primero la resurrección en vida, tampoco recibirá nada al morir. Evangelio de Felipe, 73:1. En la verdadera ascesis gnóstica del cristianismo primitivo se halla presente, junto a la muerte mística, el misterio de la cámara nupcial mencionado en diversos textos. Entre ellos el Evangelio de Felipe, NHC 2,3, de los códices de Nag Hammadi. Destaca en este tratado su doctrina sacramental, enunciándose 5 sacramentos distintos: bautismo, unción, Eucaristía, redención y
matrimonio o cámara nupcial, constituyendo este último la culminación del sistema sacramental, pues, es patente en esta compilación de textos y sentencias, la sacralización de la unión del varón y la mujer como lugar de revelación del amor creador y salvador. 35-36. Lo que resulta en consonancia con lo que expresa el apóstol Pablo, en el Señor, ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón. 37. Algunos extractos de este tratado. El misterio del matrimonio es grande. Reparad en la unión, sin mancha, pues tiene un gran poder. 64. Asterisco, asterisco, asterisco. Si la mujer no se hubiera separado del varón, no habría muerto con el varón. Su separación significó el comienzo de la muerte. Para esto vino Cristo, para rectificar la separación acontecida desde el principio y de nuevo unirlos a los dos, y para dar vida y unir a los que habían muerto por la separación. 70-10-18. Asterisco, asterisco, asterisco. 32. 1 Corintios 15:31. 33. La gnosis heterodoxa no tuvo prejuicios para la letra de los 4 evangelios. Admitió la noticia sobre la resurrección y apariciones de Jesús con la misma sencillez con que dio cabida a los relatos sobre su pasión y muerte. A Orbe, Cristología Gnóstica 2, Introducción a la Soteriología de los siglos II y III, página 489. Editorial Bach, 1976. 34. Efesios 4:13. Hasta que todos lleguemos a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. 35. Jean-Yves Leloup, El Evangelio de Felipe, página 26. Editorial EDAF, 2004. 36. Se trata de llegar a ser uno, lo que nos ayuda a deducir la conformación mixta, masculino, femenina de los cenáculos gnósticos y de la superación ascético-espiritual tanto del varón como de la mujer. F. García Bazán, La Biblioteca Gnóstica de Nag Hammadi y los Orígenes Cristianos, página 30. 37. 1 Corintios 11:11. 15. Si el matrimonio deshonroso, del mancillamiento, permanece oculto, ¿cuánto más es el matrimonio impoluto, sin mancilla? 38. Un verdadero misterio. Este no es carnal, sino puro, pertenece no a la pasión, sino a la voluntad, pertenece no a la tiniebla o la noche, sino al día y a la luz. 81. Asterisco, asterisco, asterisco. Si uno se hace hijo de la cámara nupcial, recibirá la luz. 864. Asterisco, asterisco, asterisco. El Evangelio según Felipe. Consideraciones sobre el cristianismo gnóstico primitivo. De un modo gradual se ha ido abriendo, en los medios académicos y eruditos de la historia y fenomenología de las religiones, de la religión comparada y de la filosofía, una nueva perspectiva del gnosticismo y de la gnosis de los primeros siglos del cristianismo, que ha ido dejando el lastre de contemplarlos meramente desde la malograda mirada de los primeros heresiólogos eclesiásticos. A pesar de ello, desafortunadamente, esta distorsionada y estereotipada imagen del gnosticismo cristiano primitivo y, con ella, de la gnosis que la sustenta, persiste aún en buena parte de los estudiosos académicos. Los verdaderos gnósticos del cristianismo primitivo, hombres transidos de trascendencia, almas profundamente espirituales y místicas, trataron ante todo de interpretar el mensaje. 39. Las enseñanzas de Jesús el Cristo y, en ese anhelo,
audazmente, hicieron uso de todos aquellos instrumentos míticos y filosóficos de que disponían en el contexto de la época que les tocó vivir, para expresar lo que, por su propia naturaleza no sensitiva, escapa a ser aprendido. En el concepto o la lógica intelectiva o racional, la sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta. 40. 38. Honroso es en todos el matrimonio, y el lecho sin mancilla, mas a los fornicarios y a los adúlteros juzgará Dios. Hebreos 13, 4. 39. F. García Bazán, Gnosis, la esencia de dualismo gnóstico, página 24. 40. 1 Corintios 2:7. En realidad, el gnosticismo cristiano y la gnosis que lo configura, es consustancial al propio cristianismo primigenio en el que Jesús daba a conocer los misterios del reino de Dios a sus discípulos personalmente, directamente, y a los otros que no formaban parte de ese círculo, en parábolas. 41. Como escuela filosófica o corriente esotérica del cristianismo primitivo, el gnosticismo conformando el círculo interno o esotérico de la primitiva iglesia, cumplía la labor de retransmitir a aquellos hombres y mujeres del círculo exotérico o externo preparados para recibirlo. 42. El conocimiento y una comprensión de las realidades presentes, futuras y pasadas, con la seguridad y firmeza que le confiere el hecho de haber sido entregado y revelado por el Hijo de Dios. Esta gnosis fue entregada por vía no escrita a algunos de los apóstoles y nos llegó por transmisión de generaciones sucesivas. Como expone Clemente de Alejandría en sus Estromata, B. 7, 61. Avalando esta vía no escrita, de labios a oído, de transmisión del conocimiento, de la gnosis de Cristo, continúa diciendo Clemente Alejandrino. El Señor no reveló a muchos lo que no estaba al alcance de muchos, sino a unos pocos, a los que sabía que estaban preparados para ello, a los que sabía que podían recibir la palabra y configurarse con ella. Los misterios, como él mismo Dios, se confían a la palabra viva, no a la letra. Y si alguno objeta que está escrito que nada hay oculto que no haya de manifestarse, ni escondido que no haya de revelarse, Mt 10, le diremos que la misma palabra divina anuncia que el secreto será revelado al que lo escuche en secreto, y que lo oculto será hecho manifiesto al que es capaz de recibir la tradición transmitida de una manera oculta, como la verdad. De esta suerte, lo que es oculto para la gran masa, será manifiesto para unos pocos. Clemente de Alejandría, Estromata, I. 1, 13, 2. El Señor, después de resucitado, comunicó la gnosis a Santiago el Justo y a Juan y a Pedro. Estos se la entregaron a los demás apóstoles, y los demás apóstoles a los 70, de los cuales formaba parte también Bernabé. Clemente de Alejandría, Hipotipo 6, 7. 43. Hasta mediados del siglo II de nuestra era convivían, complementándose, en la incipiente iglesia cristiana, los diversos niveles de comprensión de las enseñanzas y mensaje de Jesús. Ejemplo y prueba de ello es que el maestro gnóstico Valentín, el mayor exponente de la gnosis del cristianismo primitivo, durante el pontificado de Pío, 140 a 155, y Aniceto, 155 a 166, era un maestro reconocido, permaneciendo en comunión con la Iglesia romana y que los valentinianos nunca constituyeron un secta o iglesia aparte, manteniéndose siempre en el seno de la comunidad ortodoxa. 44-45. 41. Lucas 8-10. 42.
cf. Carta a Flora de Ptolomeo. 43. Citado por Eusebio de Cesarea, Historia Eclesiástica, Libro 2, Capítulo 1. 44. J. Montserrat Torrents, Los Gnósticos, página 57. Editorial Gredos, 1983. 17. Gnosticismo y gnosis del cristianismo primitivo. Escritos del cristianismoprimitivo.com. El rechazo y condenación por parte de las autoridades eclesiásticas de la verdadera gnosis cristiana en el cristianismo primitivo dejó incompleto, deficiente, desnaturalizó al cristianismo naciente de su verdadera razón de ser como escuela o instrumento de regeneración, crecimiento y perfeccionamiento espiritual del varón y la mujer. Se causaba con ello un profundo daño a la esencia del mensaje del Salvador, pues los que comenzaron a detentar las directrices de la Iglesia ni entraron ni dejaron entrar, escondiendo las llaves del conocimiento que Jesús, precisamente, había traído nuevamente a la luz. Los fariseos y los escribas recibieron las llaves del conocimiento y las han escondido, ni ellos entraron, ni dejaron entrar a los que querían. Pero vosotros, sed cautos como las serpientes y sencillos como las palomas. 46. Esta persecución y desprecio no pudo ser vivida sino con dolor, mas serenamente, por los verdaderos gnósticos cristianos primitivos al ver cómo eran rechazados, por ignorancia y falta de entendimiento de sus, hasta entonces, hermanos de iglesia. Somos despreciados de los mundos, aunque ningún interés les prestamos. Cuando nos difaman, los ignoramos. Cuando nos persiguen, cuando nos humillan, les miramos y guardamos silencio. 47. Enseñanza autorizada NHCV 3. Contemporáneamente, Carl Jung clarificaba: espero que el lector no se ofenda si mi exposición suena a mito gnóstico. Nos movemos en esas regiones psicológicas donde, de hecho, está arraigada la gnosis. El mensaje del símbolo cristiano es la gnosis, y la compensación efectuada por el inconsciente es la gnosis en un grado aún mayor. El mito es el lenguaje primordial natural de estos procesos psíquicos y ninguna formulación intelectual se acerca a la riqueza y expresividad de las imágenes míticas. Estos procesos se refieren a las imágenes primordiales y éstas se reproducen mejor y más sucintamente mediante el lenguaje figurativo. 48. Con todo, la gnosis del primigenio cristianismo no desapareció y obligada a vestirse con otros ropajes, como el de la alquimia medieval pervivió y pervive, en el tiempo, hasta nuestros días. H. Telpisen, mayo de 2015. Actualizado en marzo de 2024. 45. Ibid, Pac 34, los gnósticos cristianos y sobre todo, su escuela más importante, los valentinianos, eran miembros de las comunidades cristianas, en Alejandría, en Roma, en Lugdunum, hoy León, en África. 46. Evangelio de Tomás, dicho 39. 47. F. García Bazán, La Biblioteca Gnóstica de Nag Hammadi y los Orígenes Cristianos, página 111. 48. June, Carl Gustav, Volume 12, Psychology and Alchemy, Second Edition, páginas 5549 y 5550. The Collected Works of CGJUNG, Volume E, 20, first published in 1953-1991 by E. Routledge and Keegan Paul Ltd., editado por Michael Fordham, Gerhard Adler and Sir Herbert Reed. 19. Gnosticismo y gnosis del cristianismo primitivo. Escritos del cristianismoprimitivo.com. El himno de la perla, el himno del alma, asterisco.
Tesoro literario de la gnosis del cristianismo primitivo. Acto 9, capítulos 108 a 113 de los Hechos de Tomás. Despierta y levántate de tu sueño. Y escucha las palabras de nuestra carta. Recuerda que eres hijo de reyes. Mira la esclavitud en que has caído. Recuerda la perla por la que fuiste enviado a Egipto. El himno de la perla, conocido también como himno del alma, himno de la vestidura de gloria, canto de la liberación, canto de la perla o himno del apóstol Judas Tomás, es un breve poema alegórico de los primeros siglos del cristianismo, con claras reminiscencias de las parábolas de los evangelios, la parábola del hijo pródigo y la parábola de la perla de gran valor, conservado en 2 manuscritos del apócrifo neotestamentario de los Hechos de Tomás. Uno es un manuscrito siriaco del SX y el otro, griego del S11NE. El conocido como himno de la perla aparece en el acto 9, capítulo 108 al 113 de los Hechos o Actos de Tomás. Es recitado por el apóstol cuando, realizando misión en la región de los indios, hindúes, ingresa en prisión, de ahí el colofón con que termina en la versión siríaca de este Evangelio apócrifo, fin del himno que el apóstol Judas Tomás pronunció en prisión. Argumento. En el himno de la perla, un príncipe parto relata en primera persona, como si de una narración autobiográfica se tratara, como siendo muy joven es enviado por sus regios padres para lograr una difícil tarea, deberá ir al lejano Egipto para encontrar una perla preciosa que es custodiada por una peligrosa serpiente a la que debe arrebatársela. Asterisco extracto del artículo El himno de la perla publicado en Wikipedia el 11 de diciembre de 2011 y actualizado en diciembre de 2014 por el editor de este PDF. Liviano, H. Telpisein. Cuando el príncipe marcha para cumplir este encargo, deja atrás no solo el seguro y lujoso ambiente del palacio real de sus padres, sino también la suntuosa túnica que le confiere su identidad y dignidad principesca. Antes de partir, los padres realizan con el príncipe un pacto: si logra cumplir con lo solicitado, hacerse con la perla valiosa, recuperará su vestidura real y compartirá con su hermano mayor la herencia del reino. Se pone en marcha para el largo viaje, acompañado por 2 guías que le dejan una vez llegados a tierras egipcias. Cerca ya de la serpiente, pretende esperar a que se duerma para arrebatarle la perla. El príncipe continúa relatando cómo al principio se hallaba solo, procurando evitar a los egipcios y sus hábitos impuros, y aunque trata de no llamar su atención, es descubierto y, engañado por los mismos egipcios, toma de sus alimentos y por la pesadez de los mismos cae en un profundo sueño por el que olvida su hogar, su regio linaje y el propósito último por el que había emprendido su viaje. Sus padres, sabiendo su situación, le envían una carta en la que le recuerdan quién es y por qué se halla en aquellas lejanas tierras. Habiendo despertado gracias a esta misiva, el príncipe logra arrebatarle la perla a la serpiente sibilante. En el camino de regreso recibe de parte de sus padres la hermosa túnica que se había despojado antes de su viaje y vestido. Nuevamente con ella, regresa a su hogar, el reino de sus padres, donde es recibido con regocijo y presentado ante el rey. Manuscritos. Solo en 2 manuscritos, siriaco y griego, de los Hechos de Tomás se encuentra el llamado himno de la perla. El manuscrito siriaco se halla en la British Library, BMAT 14645, está datado en el siglo X NE. Concretamente en el 936 AD y es en verso. El otro manuscrito está escrito
En griego, es en prosa y está fechado un siglo más tarde, en el siglo XI y actualmente en la Biblioteca Vallichelliana de Roma, B35. En el manuscrito siriaco, el texto del himno está precedido por un título. Himno de Judas Tomás, el apóstol, que se encontraba en la región de los indios. Y concluye con el siguiente colofón, fin del himno que el apóstol Judas Tomás pronunció en prisión. En el manuscrito griego el título y el colofón no aparecen. La lengua original del himno es muy segaramente el siriaco y es considerado anterior en su elaboración a los Hechos de Tomás, es decir, sería una interpolación realizada en el apócrifo neotestamentario, lo que viene avalado porque tanto en los manuscritos siriaco como griego, el alegórico poema viene introducido como un himno, madrase o salmo. Salmos. Fecha y lugar de composición. Probablemente el himno de la perla fue compuesto entre los siglos II y III de nuestra era, señalándose el año 224, año de la caída del Imperio Parto, como fecha límite tardía del momento de su composición, dada la mención de los partos que se hace en unos de los versos y redactado, por las referencias geográficas que en él se dan y el contexto histórico y sociológico en que surgió, en la región de Edesa, Mesopotamia. Significaciones y origen. El himno de la perla ha sido considerado como alegoría religiosa, himno de uso litúrgico o madrase, narración épica y poema didáctico. También se ha señalado su posible condición de midras cristiano de parábolas evangélicas, la parábola del hijo pródigo, LC 15, 11-32, y la parábola de la perla de gran valor, referida en MT 13, 45-46 y en el Evangelio de Tomás, Logión 76. Se ha considerado al filósofo y escritor sirio del siglo II Bardaizán de Edesa, o a un poeta bardaizanita, como probable autor del himno y, aunque recientes investigaciones sugieren que el autor era nativo de Mesena, al sur de Babilonia, y su lenguaje original era el arameo oriental y no el siriaco, esta cuestión está todavía por dilucidar. Asimismo, el himno ha sido relacionado también con el entorno del maniqueísmo, aún dentro de un contexto gnóstico y, por último, también se ha apuntado su posible origen en ancestrales leyendas de carácter dualista y sincrético de la cultura irania. En todo caso, muy prontamente, buena parte de los estudiosos y eruditos del himno señalaron o sugirieron las fuentes gnósticas del cristianismo primitivo como origen del mismo. Y es que en este alegórico poema es expresada, con el ropaje del simbolismo, la soteriología gnóstica que contempla en el hombre la presencia de una chispa, esencial o anímica, que proviniendo del ámbito de lo divino y sometida en este mundo al destino, al nacimiento y a la muerte, puede y necesita ser despertada por la contraparte divina del ser humano, por medio de la gnosis o conocimiento introspectivo de lo divino que hay en su interior, recordando su naturaleza original, para ser finalmente reintegrada con su primigenia pureza, al lugar de donde procede. El himno de la perla de los Hechos de Tomás conforma, junto con él, Evangelio de Tomás y el libro de Tomás el contendiente, o libro de Tomás el atleta, lo que se ha venido en denominar literatura tomasina, adscrita a la escuela o corriente tomasina del primitivo cristianismo sirio. En estos textos y muy especialmente en el himno de la perla, aflora el sentimiento de extranjería en este mundo que se traduce en una llamada a la búsqueda de la verdadera e íntima identidad trascendente para, por medio de este esfuerzo, acercarse a un conocimiento del Padre. Elementos simbólicos del himno destacan el Padre, el Rey de Reyes, la Madre,
la soberana de Oriente, el hijo, el más cercano en rango. Las regias figuras paternales del príncipe buscador de la perla, junto con su hermano, el hijo de aquellos, expresan, en un sentido, la divina Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, tal como era explicitada por algunas corrientes del gnosticismo y cristianos ortodoxos sirios de los primeros siglos. En la primitiva literatura cristiana siríaca, era considerada también la naturaleza femenina del Espíritu Santo, toda vez que el sustantivo que lo significaba, viento o aire, es de género femenino, como ocurre en hebreo, ruach. Por ello el Espíritu Santo, en los antiguos evangelios siríacos, en Efrén de Siria y en Afraates, el sabio persa, quien también lo denomina madre, es designado, casi siempre, en forma femenina. La perla. Desde la perspectiva soteriológica referida, la perla del himno seria en sí misma esa chispa o principio anímico divinal en todo ser humano, por ello la denominación de himno del alma, que encontrándose caída en él mundo denso, debe ser rescatada, salvada, por el príncipe, simbolizándose en ello el mito gnóstico del Salvador salvado. La carta, simbólica expresión del conocimiento salvador o gnosis de la verdad, que le recuerda al príncipe lo que ya estaba escrito en su corazón, y por medio de la cual, despertando, se hizo posible que rescatara la perla de su alma y recibiera nuevamente la túnica o vestidura de gloria. La túnica o vestidura de gloria. La túnica o vestidura de gloria presenta diversos posibles significados. Por un lado, alegoriza los aspectos más elevados del propio ser interior, la propia dignidad íntima y trascendental que confiere, al reintegrarse con ella en él camino de regreso a la casa o reino del Padre, la perfecta completitud y libertad. En otro sentido ha sido explicada como una simbólica alusión al cuerpo espiritual y cuerpos celestiales, que menciona el apóstol San Pablo, 1 Cor. 15:44 y 1 Cor. 15:40, y muestra, asimismo, una afinidad muy estrecha con la vestidura de luz que es referida en diversos pasajes de la Pistis Sofia, obra gnóstica de K. S3NE. La serpiente sibilante. La serpiente sibilante, en el contexto del himno, alegoriza las fuerzas contrarias del error y la ignorancia que, dentro del propio individuo y fuera de él, en el mundo, se oponen a que pueda poseer la perla de su alma. Pues se tiene alma, mas no se posee, en vuestra paciencia poseeréis vuestras almas. LC 21:19. Legado e influencia. Debido seguramente a la interrelación de cristianos sirios con círculos musulmanes sufíes en el Bagdad de finales del califato abasí, S13NE. El himno de la perla trascendió, aunque adaptado y con diferente exposición teológica, a la literatura islámica en árabe. El primer manuscrito en el que aparece es del siglo XV, y, en siglos posteriores, al persa, turco y urdu. El himno de la perla es una de las más reconocidas creaciones poéticas escritas en siríaco que continúa siendo motivo de profundos estudios eruditos, filosóficos y exegéticos. La sobria belleza de su texto expresa como pocos otros, el arquetípico mito universal del olvido y del recuerdo, la necesidad del individuo de volver en sí mismo para recordar quién es, su naturaleza original, de dónde viene y cuál es su destino, si despierta, para su esencia real.